Quiero darles la bienvenida a este encuentro ISR de Spainship que se titula La gobernanza en las finanzas sostenibles y, por supuesto, agradecer su asistencia y su interés. Quise hacer solo unos breves comentarios de introducción. Bueno, me he permitido, con eso que soy académico, hacer algunos comentarios un poco más amplios, que no solo es estrictamente lo que vamos a ver hoy. Y lo primero que he hecho es mirar el término gobernanza, porque es que, claro, verdaderamente gobernanza, como tengo ya una cierta edad, pues antes no se decía. Hombre, governance, sí se decía en inglés, pero no gobernanza. Y prueba de ello es que me he entretenido en buscar, eso sí, con control F, en los documentos de la CNMV y nunca sale gobernanza, siempre sale buen gobierno, que era lo que yo estaba acostumbrado. Pero en fin, es curioso. Y en la ley también he mirado un poco algunas leyes relevantes y excepto el Real Decreto Ley del 2017 que cambia todo el tema de contabilidad y tal, pues en una vez en la exposición de motivos dice gobernanza, el resto siempre es buen gobierno, efectivamente, o como sea. Bueno, pues solo esto era para un poco comentar que la gobernanza es un aspecto que ya es muy usado. El tema de buen gobierno parecía muy largo y entonces como ESG, pues la G era governance, pues ya se ha aceptado. Pero en fin, es interesante cómo, insisto, algo que era muy específico de unas condiciones, pues ahora ya se usa con mucha profusión. Bien, entonces dentro del término gobernanza ESG o ASG, si lo decimos en castellano. Bueno, la G siempre ha estado. Vamos a ver, tú me dices, no, está en la tercera posición, pero verdaderamente siempre los analistas siempre han mirado al governance. ¿Cómo no? Lo único que pasa es que con unos matices. Lo que sí miraban sobre todo, pues el tema de la propiedad. Bueno, vamos a ver qué tal, quiénes son los consejeros, qué representan. Y la sucesión en el caso de alguna empresa que tuviera mucho predicamento el presidente. Bien, pero ¿verdaderamente consideraban los analistas material lo que ganaba la alta dirección? General, si tenía buenos resultados, no decían nada. No se consideraba. Entonces aquí una pequeña reflexión es si verdaderamente la preocupación de la alineación de los incentivos solo en función de la variable, y claro, cuanto más variable, pues más ganas si va todo bien. Bueno, pues ahora, desde la perspectiva de doble materialidad, hay algunas matizaciones. Es decir, que el governance actualmente los analistas ya no solo lo miran si están o no bien alineados, quién es tiene el poder, la participación del capital, sino ya empiezan a ver desde la perspectiva de doble materialidad qué es el impacto que produce tener unas retribuciones muy elevadas. Lo estamos viendo en las juntas generales de accionistas que votan en contra del aumento de retribución de la alta dirección. Bueno, ahí en realidad lo que está ocurriendo es que, bueno, esas, vamos a poner, elevados retribuciones, por lo que produce es una irritación en la sociedad que eso acaba yendo en contra, es decir, en la doble materialidad no solo en si el que gane mucho es material o no para los buenos resultados de la empresa o para el balance, sino si la irritación social, pues eso puede afectar sobre todo el del balance en la imagen de la corporación y el valor de la corporación. Por lo tanto, lo único que quería comentar es que la G siempre la han analizado los analistas, pero ahora están con un poco más de ida y vuelta, no solo el punto de vista de los resultados financieros, la materialidad típica analizada. Y en esta línea también quería hablar, como vamos a presentar un informe del tema de la gobernanza, pues hay una parte muy importante que es el engagement, perdón por usar palabras en inglés, pero es decir, claro, los inversores institucionales que están, sobre todo los grandes, están en casi todas las empresas de un cierto nivel, pues aparte de hacer, no pueden, con todas las empresas que invierten, no pueden estar en el Consejo, pero lo que sí pueden votar en la Junta General de Accionistas. Por eso es interesante en la sesión de hoy que también tenemos a players, es decir, agentes tan importantes como los proxy advisors, las agencias de rating, es decir, que en realidad esos son
los que informan para que luego haya votos. Esto, pues bueno, pues lo que en realidad son el espejo que antes hablaba de la doble materialidad. También están diciendo, oiga, usted con respecto a su sector, pues gana más, gana menos, con respecto al sueldo más bajo, cuántas veces gana o no gana. Es decir, que está siendo el tema de la gobernanza, está siendo cada vez más analizado con más precisión y no solo quizá como se miraba antes en términos generales de, bueno, de alineación de incentivos, por ponerlo muy sencillo, y la sucesión en el poder. Bien, bueno, pues estos son los temas, están los agentes, está el informe, y yo voy a acabar con una pequeña consideración. En Siena, en un palacio, están los famosos frescos del buen y mal gobierno. Es muy interesante, recomiendo, si tienen un tiempo, pues que miren, porque el buen gobierno pues es muy bonito, el mal gobierno es todo más feo y está presentado por la tiranía. Y lo interesante es que le rodean una especie de figuras que son la soberbia, la avaricia y la vanagloria, que esos son los temas de que puede decir qué pasa con el buen gobierno o con el mal gobierno, es decir, qué es lo que, qué características tiene. Entonces está analizando y me da cuenta que, bueno, soy de avaricia, todos sabemos el problema, eso conduce al mal resultado de la empresa, pero el tema de vanagloria me van a permitir, voy a hacer una especie de similitud con el greenwashing y el social washing. Es decir, la vanagloria es eso, es decir algo que no o aumentar, exagerar algo que tú haces. Entonces, bueno, pues ya en el 480 en Italia, en Siena, pues estaba representado el greenwashing y el social washing. Eso es un poco un final un poco académico eh, e irónico. Bueno, pues estos eran mis mensajes. Es un tema muy relevante, es un tema cada vez más específico y que desde la perspectiva de la doble materialidad está, yo creo que bien asumido. Eh, Dejo la palabra para la siguiente persona, que es la persona dentro de SpainShift, que es la que ha hecho el trabajo sobre el cual luego en todos los paneles pues van a comentar su punto de vista. Bueno, pues dicho esto, Verónica Sanz, the floor is yours, ya por seguir hablando en inglés. Vamos. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por esta introducción. Empezamos, Andrea, por favor, siguiente slide. Este estudio que venimos a presentar en este keynote está financiado con la colaboración de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y pertenece a una serie de estudios muy breves que llevamos haciendo un par de años, en los que abordamos un tema de los de la inversión sostenible que después desarrollamos más en profundidad en un estudio temático. Siguiente, por favor. Este estudio está disponible en la web para cualquiera que lo pueda consultar. Vamos a hacer dar unas pinceladas, pero todo esto se desarrolla más en profundidad en ese documento, ¿vale? Sencillamente, definimos inversión sostenible como aquella que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de buen gobierno, como decía Joaquín. Dentro del aspecto gobernanza, en las finanzas sostenibles diferenciamos entre la gobernanza corporativa, que permite a los inversores seleccionar los activos que mejor desempeño tienen en este aspecto, y la forma en la que los inversores ejercitan y estructuran sus derechos de voto y de participación dentro de las empresas para poder tener una buena gobernanza interna también. De esta forma, los aspectos de gobernanza tienen, por una parte, una dimensión interna de estructuración de la misma empresa, de la misma entidad, y una dimensión externa que recoge cómo se comporta con el resto de la sociedad, por ejemplo, en ámbitos como la fiscalidad. Siguiente, por favor. En este aspecto, la gobernanza presenta una particularidad que ahora estamos viendo muy claramente con todo lo relativo a las taxonomías, del desarrollo de las taxonomías, y es que, por un lado, la taxonomía ambiental se basa en principios en ciencia,
La taxonomía social se basa en normas generales, en principios básicos ampliamente adaptados, pero la gobernanza es algo, vamos a llamarlo, muy personal de cada entidad. Es difícil poner límites, establecer qué es buen gobierno en una región o en otra, en un campo o en otro. Y de esta forma, la legislación está desarrollando todo lo relativo a gobernanza como un aspecto adicional. Así, el SFDR, la Directiva sobre Divulgación de Información relativa a la sostenibilidad en sectores financieros, indica que inversiones sostenibles son aquellas que tienen un objetivo ambiental o social y que además las empresas beneficiarias sigan prácticas de buena gobernanza. Y en particular indica estructuras de gestión, relaciones con los asalariados y remuneración del personal pertinente y sana y que cumplan con sus obligaciones tributarias. Siguiente, por favor. En este estudio que hemos realizado, empezamos abordando cómo se recoge la gobernanza dentro de las estrategias de inversión sostenible. Empezando por la más sencilla, la exclusión, la estrategia que evita invertir en algún tipo de empresa o con una actividad concreta, con algún tipo de riesgo o mal funcionamiento, en este caso en aspectos sociales, vemos como un 36% de las empresas encuestadas, de las entidades encuestadas, gestores de activos principalmente, evita invertir en empresas, en entidades que tengan algún tipo de conflicto con los derechos humanos. Un 29% en temas laborales y un 31% en empresas identificadas como corruptas o con problemas de soborno. Si pasamos a exclusiones por estados, un 17% de los encuestados evita invertir en dictaduras, un 12% en países corruptos y un 5% en países, en empresas que están ubicadas en países donde haya pena de muerte. Una de las cuestiones que hemos estado desarrollando en los últimos años es, dentro de las encuestas y de los estudios que hacemos en Spainshift, intentar diferenciar entre las entidades nacionales y las internacionales para poder identificar, por un lado, Estado nacional y, por otro, las tendencias de mercado internacional. Como vemos en la tabla, las empresas nacionales son mucho más restrictivas en temas de gobernanza, en temas de exclusiones en materia de gobernanza, que las internacionales. Siguiente, por favor. La siguiente estrategia, en el screening basado en normas, hemos identificado precisamente desarrollando este estudio un aspecto a mejorar en el siguiente, y es que solamente recogíamos estas 4 normitas y vamos a ampliarlos con varias normas más que nos permitirán desarrollar más el estudio en este aspecto y saber qué normas específicamente son las más consultadas. Pero bueno, destaca todo lo relativo a Pacto Mundial, las directrices de la OCDE y las de los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y la norma específica de fiscalidad que desarrolló la OCDE con el G20. Siguiente. Continuando con estas estrategias, pasamos al Best in Class y en este aspecto hemos identificado otro punto de mejora que estamos intentando solventar en este estudio extendido que estamos desarrollando, y es cómo se desarrolla el aspecto de gobernanza dentro del Best in Class. Queremos identificar específicamente si los términos de gobernanza puntúan en esta jerarquización que se hace de las entidades y hasta qué punto son relevantes para elegir estas mejores empresas. Dentro de la inversión temática y la inversión de impacto, lo que hemos identificado realizando este estudio es que la gobernanza se concibe como un requisito mínimo, como algo básico sobre el cual construir el impacto positivo, medible de las inversiones. Y en cuanto a la integración, que es la estrategia más utilizada en España, según el último estudio, la gobernanza se contempla como el tercer pilar, siendo una parte fundamental del análisis ASG. ¿Vale? Siguiente. Pasamos ahora al engagement y al voting, que son la parte de la inversión sostenible que bebe de esa segunda definición que hemos presentado, que es cómo se organizan los accionistas para ejercer su derecho como accionista. A este respecto, hemos identificado que el 71% de las entidades encuestadas
tiene una política formal de engagement. El 64% ha participado en al menos una campaña durante 2020, que el 63% publica los resultados de sus campañas y que el 60% de los encuestados indica haber tratado aspectos de buen gobierno dentro de su engagement. Siguiente, por favor. Pasamos ahora al voting, que en este último estudio hemos intentado desarrollarlo de forma separada para ofrecer un poco más de transparencia al mercado. A este respecto, destacamos el uso de la mayoría de los encuestados de proxy advisors, entidades que prestan servicios de asesoramiento al voto, y el 73% de las entidades encuestadas manifiesta tener política formal de voto y el 67% publica el sentido de sus votaciones, donde específicamente han contemplado aspectos de gobernanza. Hemos identificado que, en contraprestación a la figura del proxy advisor, está surgiendo cada vez de forma más manifiesta dentro del mercado español los proxy solicitors, que son entidades a las que las empresas cotizadas contratan para conocer mejor a su accionariado y preparar ese diálogo de una forma más consciente. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos que recogemos dentro de nuestro estudio es un brevísimo recopilatorio de las buenas prácticas internacionales, de algunas buenas prácticas internacionales que iremos ampliando en el estudio extendido, ¿vale? Solamente dando unas pequeñas pinceladas vemos los títulos que se van repitiendo en todos ellos. En los principios de gobierno corporativo de la OCDE encontramos aspectos de propiedad, de derechos de los accionistas. Siguiente, por favor. Como no podía faltar, el Stewardship Code diferencia entre los principios para los propietarios y gestores de activos y los de proveedores de servicios, pero también recoge todo lo relativo a estrategia, propósitos, conflictos de intereses, todo lo que pueda articular esta forma de gestión. Siguiente. Tenemos los Common Sense Corporate Governance Principles también, que van por esta línea y que también tienen unos títulos, unos epígrafes que se repiten con los anteriores. Siguiente. Y abordamos los principios de gobierno corporativo para bancos, específicamente para bancos, en los que también pues, se recogen todas estas indicaciones que permiten pues, tener una guía para las entidades que guíe la gobernanza que deben desarrollar. Hacemos también un pequeño recorrido por las buenas prácticas nacionales. Siguiente. Y aunque parezca que, como decía Joaquín, que no había prácticas de gobernanza, que la gobernanza no estaba, en España ha habido un largo recorrido de la gobernanza y desde 1998, que se creó la Comisión Olivenza, hasta la última reforma del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, que precisamente como la gobernanza es un elemento dinámico, se ha tenido que modificar para incorporar todas las particularidades que presentaba el ejercicio de voto con la crisis del coronavirus, ha ido evolucionando y se está desarrollando un nuevo Código de Buen Gobierno que verá la luz en los próximos meses. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos que recogemos en este brevísimo estudio es un mínimo análisis de tendencias en el que hemos identificado que ha habido un aumento notable de la regulación en materia de gobierno corporativo, sobre todo fomentando lo que es la transparencia. La gobernanza se concibe cada vez más como un garante del cumplimiento del resto de los objetivos de sostenibilidad, de los ambientales y de los sociales, y además la evolución de la Directiva de Información No Financiera, la Directiva de Sostenibilidad Corporativa, recoge específicamente aspectos y factores de gobernanza. Siguiente. Como principales conclusiones hemos sacado que es posible aplicar criterios de gobernanza a todas las estrategias de inversión sostenible, pero es necesario establecer indicadores que permitan medir, comparar y elegir. Hay una relación muy estrecha entre el buen gobierno y la reputación empresarial que en finanzas es clave.
La gobernanza es esa herramienta facilitadora para alcanzar los objetivos de las entidades y nos hemos quedado con ganas de seguir monitorizando toda la gobernanza y por eso desarrollaremos este estudio más ampliado. Para finalizar, siguiente slide. Hemos incorporado un decálogo de 10 recomendaciones muy generalistas que queremos ampliar y especificar para los diferentes agentes del mercado en este próximo estudio y recogemos cuestiones como establecer medidas, políticas y actuaciones que promuevan el buen gobierno dentro de las entidades, reportar información e indicadores en materia de gobernanza que permitan a los inversores y clientes valorar estas cuestiones, solicitar información en materia de gobernanza a las empresas en las que se invierte, establecer canales de comunicación, consulta y voto con las partes interesadas y establecer herramientas que permitan su uso por todos los colectivos, abordar los aspectos de gobernanza dentro de las inversiones al mismo nivel que los aspectos ambientales y sociales. Siguiente. Adoptar buenas prácticas voluntarias en materia de gobernanza, como los códigos de buen gobierno que se están desarrollando. Evitar prácticas cuestionables en materia de fiscalidad y competitividad. Promover la creación de legislación en materia de transparencia y buen gobierno. Impulsar la aplicación de medidas de gobernanza a través de alianzas con otras empresas y sectores. E incentivar el avance de los criterios de buen gobierno en todos los ámbitos del sector financiero. Para finalizar, solamente recordar, última slide, que tenemos también disponibles en nuestra web el estudio anual de SpainSafe y el estudio extendido de la dimensión social y la inversión sostenible y que para cualquier otra duda, consulta, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por el keynote. A continuación pasamos a la primera mesa de la jornada. Es la conversación de expertos sobre el tema y en este caso presentaré al moderador, don Juan Aznar, presidente y CEO de Mutuactivos. Juan, cuando quieras, el micrófono y la cámara, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Andrea, y bienvenidos todos a esta jornada. La verdad es que voy a empezar diciendo que los contenidos de la jornada de hoy dan no para 2 paneles, sino probablemente para 2 o más tesis doctorales, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo conmigo en mi convicción de que de las 3 letras que forman el acrónimo de ESG, para mí, desde luego, la G es la más importante y creo que es de la que emana la seriedad de propósito en todas las actuaciones en los ámbitos de la E y de la S, tanto en la comunidad inversora como en el mundo corporativo. En este panel vamos a enfocarnos muy especialmente en el ámbito de lo que es el gobierno corporativo, en todo lo que se refiere a las políticas de implicación y de voto y en los desafíos a los que se puede enfrentar el diálogo activo con los emisores, ¿no? Y para acompañarme, pues hay 3 personas, las voy a presentar, no sé si es en orden en orden alfabético o en orden de seniority o de edad, ¿no? El primero es Alex Bardají. Alex, tras unos años como gestor de renta variable en España y en Luxemburgo, fundó en el año 2014 Allenbex Group, que una entidad que proporcionaba servicios de proxy advisory y buen gobierno a inversores institucionales, ¿no? Y hace apenas unos meses, creo que ha sido en noviembre, Alex, Glass Lewis compró el negocio de proxy advisory services a Allenbex y ahora Alex es el responsable de Glass Lewis para España, Italia y Portugal. En segundo lugar, Maël Lagadec, que es la persona que colidera desde París el servicio o el equipo de Client Advisory Services de Sustainalytics, apoyando a entidades financieras en mercados tan dispares y tan diferentes como el británico, el francés, el suizo y el español, ¿no? Su rol, además, ha sido muy determinante en lo que yo creo que es el liderazgo de Sustainalytics / Morningstar como proveedor de soluciones ESG, especialmente todo lo que se refiere a contenidos de stewardship. Y desde junio de 2021 forma parte de la junta directiva de SpainSafe. Y por último, Juan Prieto. La verdad es que tendría que dedicar toda la duración del panel a glosar su currículum, ¿no? Pero me voy a limitar, voy a hacer una breve síntesis. Juan
es el fundador y consejero delegado de Corporance Asesores de Voto. Es también presidente y, bueno, es consejero y presidente de la Comisión de Auditoría y Riesgos de CNP, la compañía CNP Partners, la compañía de seguros de vida, y ha sido responsable global de Santander Securities Services. Es consejero también de European Issues y miembro de varios comités y grupos de trabajo en ESMA, en Banco Central y la Comisión Europea. Ya entrando en materia, a mí me gustaría dirigir una primera pregunta a todos los miembros del panel, ¿no? Y la pregunta va a continuación de una primera reflexión que es totalmente personal. Yo creo que las políticas activas de propiedad no parecen que estén muy desarrolladas en España. No sé hasta qué punto esto responde al escaso grado de penetración de los mercados de capitales en lo que es la financiación empresarial, que, como sabéis, en España continúa descansando mayoritariamente en el sector bancario. No sé si esta es la razón por lo que la cultura de implicación, de stewardship y de engagement tan arraigada en otros países, especialmente en el mundo anglosajón, pues no lo está tanto en España. Y aquí va la pregunta dirigida a los tres. ¿Creéis desde vuestro punto de vista que es previsible un cambio significativo al calor de la nueva normativa? No sé cómo queréis contestar. Te digo yo, Juan. Muy bien, fenomenal. Yo creo que sí que va a haber cambios y básicamente primero tenemos la norma con la SRD2, con el SFR. Eso empuja, digamos, a los inversores institucionales a tener un mayor compromiso accionarial. Y luego, a nivel de compromisos voluntarios que están adquiriendo los inversores institucionales, repasando el otro día la lista de los firmantes del PRI, que digamos es uno de los, a nivel de compromisos autoimpuestos, es uno de los referentes, estaba mirando y el 46% de los firmantes españoles en la actualidad son incorporaciones de los 2 últimos años. De modo que son instituciones que van a tener que desarrollar todo el camino. Y a nivel de PRI, creo que es como el manual de cómo hacer las cosas. Luego puedes llegar hasta donde quieras. De modo que, respondiendo a tu pregunta, creo que vamos a ver cambios en el corto plazo. Mael. Sí, Juan. gracias Juan por la introducción y del punto de vista de Morningstar Sustainalytics también imaginamos que va a ser un cambio. Lo que hemos visto en el estudio anual de Spencer del año pasado es que aunque hubo un crecimiento de más de 20% de los activos gestionados con la ESG en España, este crecimiento más benefició a las gestoras internacionales que las españolas. Y en el contexto de ambos la obligación del SFDR de integrar asuntos ESG en las políticas de gestión, de implicación accionarial y de voto, de un lado, y del otro lado la obligación con MiFID II de crear un perfil ESG del inversor final. Pensamos que las gestoras españolas tendrán a partir de este año de incorporar a más asuntos en su obligación de implicación accionarial y de voto. Y para dar un ejemplo concreto que responde a la necesidad de coherencia entre gestión, implicación y voto, por ejemplo, para un fondo que se enfoca en inversión sobre agricultura sostenible, se tiene que tomar en cuenta los riesgos relacionados con la deforestación. Si dentro del fondo hay empresas que no manejan bien este riesgo de deforestación, se tendrá que entrar en diálogo con esas empresas para incentivarlas a mejorar sus prácticas y su gestión del tema. Y también se podrá votar en favor de una resolución de accionistas que incentiva a las empresas de hacerlo. Así, de este punto de vista, el cambio también que esperamos y que apoyamos es que haya coherencia entre gestión, implicación accionarial y voto. Juan. Hola, pues me toca a mí. Pues buenos días a todos y muchas gracias primero, Juan, por la introducción.
Ha sido una introducción muy escasa, porque si hubiera tenido que leer todo tu currículum, hubiéramos tardado mucho más. Es lo que tiene ya tener una edad, ¿verdad? Que se te van acumulando las experiencias. Pero bueno, muchas gracias por el esfuerzo. Ha estado muy bien. Y muchas gracias también a Spensive por organizar este seminario, en concreto la brillante presentación académica, como siempre, de Joaquín, poniendo la G en su sitio. La G efectivamente es gobernanza, porque es el término inglés governance, y yo creo que la traducción es eso, buen gobierno, como define la CNMV, o gobierno corporativo, pero bueno, como son dos palabras, pues he intentado, dentro de del juego de acrónimos, pues utilizar governance, pero aquí vamos a hablar del gobierno corporativo de las empresas, ¿no? Aunque no siempre se considera así, porque dentro de los factores ESG, y como ha explicado muy bien Verónica, muchas gracias por ese informe tan detallado, pues los valores que incluyen la G no son siempre los valores tradicionales que sabemos de siempre, porque la G ha estado ahí desde hace más de 20 años. Hay, como bien han explicado, 5 códigos de gobierno corporativo que definen muy bien lo que son las métricas de la G. Los inversores institucionales globales llevan lo mismo, más de 20, 30 años votando en las juntas, empezando por Estados Unidos, donde hay una obligación legal, y saben muy bien lo que es la G, y hay ratings de gobernanza y gobierno corporativo desde hace muchos años muy bien definidos. Pero es verdad que la G es como el patito feo de la ASG. Y cuando vemos los ratings, pues nos asustamos a veces de qué es lo que se considera dentro de la G. Hablaremos más adelante un poco de cómo lo están tomando los inversores españoles. Es verdad que no ha habido mucha proactividad hasta ahora. Los inversores españoles han votado en las juntas de España, los inversores institucionales, los minoristas menos todavía, pero por debajo del 40% en juntas españolas, que es por debajo de lo que votan los propios franceses o los ingleses, y no digamos los americanos, que tienen obligaciones, que votan en torno al 80% de sus posiciones en España, en sus juntas locales, votan pues, por encima del 90%, ¿no? Posiblemente se debe a una falta de normativa, no ha habido un Stewardship Code, aunque eso afortunadamente va a cambiar ahora, pero la CNMV está lanzando uno versus 5 códigos de gobierno corporativo. Y bueno, este es un año clave. Agradezco de nuevo a Spensive a hablar de la G y ponerla en valor. Y bueno, vamos a intentar hablar ahora efectivamente de cómo se integra dentro de, como bien dice el título, dentro de las finanzas sostenibles, ¿no? Que es la tendencia ahora, pero no nos olvidemos que las finanzas sostenibles, el plan de la Unión Europea es del 18, o sea, apenas llevamos tres años y pico, el Acuerdo de París es del 2015, pero sin embargo la gobernanza lleva más de 30 años. Muy bien. Oye, pues ya voy a empezar a dirigir preguntas indistintamente a los tres panelistas y empezando por Mael, sobre todo con la perspectiva y experiencia internacional que tienes asesorando a entidades en muchos países, ¿tú ves muchas diferencias en las prácticas de diálogo activo? ¿Hay en tu opinión algo que se podría considerar como un decálogo de mejores prácticas? ¿Puedes destacar algún caso singular? Sí, gracias, Juan. Y bueno, de hecho, obviamente, y como acabo de decirlo a Juan Pietro, es de verdad que dependiendo del país, existen diferencias entre el uso del diálogo, del engagement por las gestoras. Lo que vemos es que en el países del norte de Europa y en el Reino Unido, por ejemplo, el diálogo y el voto menos, porque es casi una obligación, pero el diálogo es totalmente integrado en la gestión sostenible de las gestoras. Es algo que vemos más en Francia, es un proceso en acción y todavía es algo que parece que está faltando en España y pensamos que con la regulación va a cambiar. Pienso que del punto de vista que tengo trabajando en varios mercados, gracias a una serie de mesas redondas que he conducido en el pasado con clientes franceses, hemos identificado varios desafíos que las gestoras tienen que enfrentar para ser capaces de manejar el diálogo con emisores de manera eficiente en el contexto del marco normativo actual. Primero, dependiendo del universo de inversión,
y del tipo de estrategia que tiene la gestora. El riesgo ESG puede ser muy diverso y está relacionado con muchos temas como biodiversidad, estrategia de transición hacia un modelo de negocio bajo carbono, diversidad y liderazgo de mujeres y minoridades, etc. La amplitud, tanto la amplitud de los temas como de los sectores cubiertos, requiere tener una experticia significativa en torno a los riesgos específicos, las buenas prácticas en cada sector y en cada zona geográfica y las características especiales de cada tema. Además, para lograr un cierto nivel de impacto, la mayoría del tiempo se necesitará hacer un diálogo con empresas en otras geografías que las suyas, incluso en mercados en desarrollo, donde se habla otro idioma que el suyo. En este contexto, a veces se tendrá que hacer un diálogo con más de 100 empresas. Todo esto requiere habilidades y recursos en el equipo de stewardship o en el equipo ASG que son difíciles de conseguir. Finalmente, para lograr la coherencia sobre la cual hablé antes entre la política de gestión sostenible, el enfoque de diálogo y el voto, se necesita hacer una coordinación fuerte entre los equipos de gestión que conocen las empresas y el equipo de stewardship o el equipo ASG. Entre ellos se debe definir prioridades de diálogo, de enfoque temático y un modelo de evaluación del éxito para identificar dónde se está logrando éxito en conversaciones que pueden demorar varios años. Todos estos aspectos son necesarios para lograr el reportaje necesario que sea conforme con la SFD. En este contexto y gracias a la experiencia que tenemos con casi 25 años en implicación accionarial, apoyamos en Morningstar Sustainalytics a las gestoras a implementar políticas de implicación y de voto en coherencia con su gestión sostenible y facilitar a la capacidad de hacer el reportaje regulatorio necesario. Así que, para concluir, diría que es más una metodología que se tiene que implementar en las gestoras y gracias a seleccionar como temas específicos y definir un sistema de monitoreo en conjunto entre el equipo de inversión y el equipo de especialistas ASG para lograr este desafío de la implicación accionarial sobre temas ASG, incluso la G. Muy bien, muchas gracias. Oye, Alex, cuando se habla de cuestiones medioambientales y sociales, pues yo creo que es relativamente sencillo entender o focalizarse en los aspectos que valoran los inversores, ¿no? Hay mucha exposición sobre estos dos temas en los medios de comunicación. Pero en cambio, cuando se habla de buen gobierno, de gobernanza, entramos ya en terrenos relativamente más abstractos. Pues Verónica ha hecho mención a algunos de los aspectos en los que se focalizan los inversores, pero desde la experiencia de Glass Lewis, la tuya personalmente, ¿dónde crees que está más el foco por parte del inversor institucional dentro de lo que son los aspectos de gobernanza? A ver, el foco, por poner unos porcentajes para que centremos el tiro, a nivel de engagements que se hace con compañías y votos en contra que se emiten en propuestas, en temáticas, son, yo diría, que nadie se lo tome al pie de la letra, pero yo diría un 40% tema de remuneración, como ha introducido el presidente Larraga. Luego el 30% en composición del consejo y 30% de otros temas que son muy variados pero muy relevantes. Y si me permites, voy un poco al detalle. Temas de remuneración, no solo el importe o los importes, sino es cómo, si están alineadas esa remuneración del consejo, del management, si está alineada con la performance de la compañía. Si hay un enfoque miope en la remuneración variable en el corto plazo, esto lo hemos visto más en varias compañías españolas, pero no solo españolas. Luego también quiero decir que analizando muchas compañías vemos que compañías nórdicas tampoco podemos pensar que lo hacen muy bien, también tienen sus déficits.
Luego, el tema de que sean remuneraciones excesivas es un tema también. Y luego, en temas de composición del consejo, que hemos dicho que sería más o menos el 30% de los engagements o controversias que nos encontramos durante la proxy season. Pues sobre todo, independencia del consejo, temas de diversidad cada vez más a nivel de género, pero también a nivel de conocimiento y de perfiles de los consejeros. Y también la sensibilidad y la respuesta que los consejos están dando a riesgos que los inversores institucionales pueden estar destacando, sobre todo a nivel medioambiental y social, y que igual no se está dando una respuesta. Y luego, en el paquete del 30% de otros temas, pues primero pondría el tema de la planificación de la sucesión. No sé si es que yo estoy también mirando la serie esta Succession en HBO, que si tenéis la oportunidad me la recomendó un cliente y realmente me hizo un favor. Es muy apasionante ver las guerras internas. Es un ejemplo, pero los podemos ver en la realidad. En Danone, por ejemplo, hubo un ejemplo recientemente. Luego, el tema de la sucesión, me gustaría también destacar un comentario de Warren Buffett que decía que lo más importante, la actividad más importante del Consejo de Administración era elegir un buen CEO. Que una vez tienes un buen CEO, casi el resto de tareas de control, que son las típicas del Consejo, se pasan en un segundo orden. Luego, como te decía, otros temas son derecho de los accionistas a nivel de información, de estructura de capital, temas de contabilidad, que parece mentira, pero todavía tenemos temas como Locking Coffee o Wirecard aquí en Alemania, en Europa, que parecen temas que son del pasado de Enron, pero son temas de actualidad. Y luego, pues la gestión de la sensibilidad que tienen el Consejo de Administración en gestionar riesgos o aspectos, sobre todo en aspectos ESG. Creo que estos serían los tres principales bloques y por ponerle un poco de cara. A mí me encantaría abundar en esto, pero es que no vamos a tener tiempo en este panel. Oye, Juan, ¿y tú que eres el primer proxy advisor español, desde esa plataforma, cómo estamos integrando los contenidos de buen gobierno, de gobierno corporativo en las políticas de inversión y voto, las entidades financieras? Pues en efecto, como decíamos antes, los inversores institucionales españoles están empezando el proceso de implicación y voto en estos años, ¿no? Por temas, a lo mejor por tamaño de mercado, por falta de cultura de inversión responsable, de cuidado de estos aspectos y también, como comentamos, por falta de normativa, por la ausencia de un código o regulación en España que impulse esa actitud de implicación y voto, como ha hecho la directiva. Pues esa actitud ha sido ausente hasta ahora, pero está cambiando. Este es el año clave y de ahí la gran oportunidad de este seminario, que además espero que se institucionalice, que todos los años por esta época, que justo podemos repasar lo que ha pasado en el anterior y prepararnos para la temporada que ya ha empezado, ya se han convocado las primeras juntas y ya estamos haciendo análisis. Pero esa implantación que preguntabas, Juan, se está haciendo de una manera dispersa. Esto lo hemos hablado nosotros a nivel europeo y también con el Tesoro y la CNMV. La directiva, llamada Directiva de Implicación, habla sobre todo de la implicación y habla del voto, habla de la implicación, el engagement, shareholders engagement, sin hablar realmente del voto. Y por tanto las políticas han trasladado un poco esa cultura. Todo el mundo, decía antes el informe, ¿no? 70%, todo el mundo tiene ya su política publicada, pero las políticas las lees y son dispersas. Unas hablan en general de la implicación, sin realmente delimitar los criterios que vas a utilizar a la hora de votar, que es lo que se ha hecho siempre y es también lo que los emisores esperan y tienen derecho a conocer, ¿no? ¿Qué criterios utilizan? Las políticas de voto han estado ahí y más de la mitad del documento pues, se refiere a qué criterios utilizo para votar en según qué aspectos, ¿no? Que son los típicos que han hablado antes, el aspecto de remuneraciones, el aspecto de consejeros, el aspecto de los derechos de capital, las operaciones, los dividendos, también auditoría, cumplimiento, riesgos, fundamental. Esos temas han estado ahí siempre en la agenda. Pero la directiva yo creo que ha
ha provocado un poco de confusión y hará falta o unas normas técnicas o que el nuevo código delimite muy bien en qué consiste todo esto, ¿no? Pero bueno, el camino se hace andando y desde luego este año la actitud de los inversores ha cambiado. Bueno, ya el año pasado se empezó a aplicar la ley, que vamos con retraso como de costumbre, para las aseguradoras y las gestoras de fondos de pensiones, y este año es el año clave porque todas las gestoras en las que se delega muchas veces el voto y estas actividades es el año en el que tienen que retratarse, es el año que tienen que votar. Ya sabemos que la directiva, para hacer un resumen, pues el tema de la implicación lo resume en hacer una política de implicación que se integre dentro de la política de inversión, un documento que demuestre cómo se integra esta política en la estrategia y luego un informe a final de año que resuma todas las actividades que se han hecho en este año, cómo se ha votado y cómo se ha implicado, cómo se ha hecho esa monitorización de la compañía. Hasta ahora realmente no ha habido mucha actividad, prácticamente han sido campañas de ecologistas de temas que realmente no estaban en la agenda de las compañías en la Junta, porque no se han votado hasta ahora planes de acción climática u otros temas sociales. Así que hemos visto algunas ONGs o grupos ecologistas denunciando pues desde la tala de árboles en el Amazonas o la destrucción de esta presa o la financiación de minas de carbón, ¿no? Y bueno, y como siempre, los sindicatos, que esos no fallan en todas las juntas, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores, los empleados y los temas sociales. Pero fuera de eso no ha habido realmente activismo, pero va a haberlo, ¿eh? Ya se están haciendo acciones, ya están enviando cartas, ya están teniendo reuniones y los inversores españoles están empezando a participar, pues como los inversores extranjeros lo llevan haciendo más de 20 años. Oye, Alex, voy a volver a ti antes de pasar a Gael. Antes has mencionado los focos principales del inversor institucional, ¿no? En lo que respecta al buen gobierno. O sea, que un 40% se focalizan en todo lo que son las prácticas retributivas, un 30% a la composición de los órganos de gobierno, específicamente el Consejo, y después en el apartado de otros, pues ha incluido temas que también son importantes, como el de la planificación de la sucesión del CEO, ¿no? ¿Puedes ponernos algún, o sea, yo para visualizar todo esto, aterrizar todo esto, ¿tienes algún ejemplo reciente en este sentido? ¿Puedes compartir con nosotros? Que Glass Lewis seguro que tiene mucho que compartir, ¿eh? Pues sí, te diré, por ejemplo, la temporada pasada ha sido bastante activa en temas, digamos, calientes, hot topics. Uno que me gustaría destacar es el de ExxonMobil, la compañía norteamericana energética. En ella, en la Junta General de Accionistas del último año, hubo un fondo activista muy pequeño que fue capaz de colocar 3 consejeros en el Consejo de Administración gracias al apoyo de gran parte de los inversores institucionales, un apoyo del 80% en muchos de los casos. Esto es una cosa que se ha visto muy pocas veces, el hecho de que un inversor activista sea capaz de poner este número de consejeros. Oye, para intentar... te voy a interrumpir. ¿Qué Sí, porcentaje? Dices que era un inversor activista muy pequeño. ¿Qué porcentaje del capital podía tener este inversor? 0,000. Era súper pequeña. Sí. Dime, Juan. 0,02% exactamente. Es un buen punto. Perdonad la interrupción, pero es que me lo había apuntado porque es un dato muy importante, porque no hace falta tener el 1 o el 5% para iniciar una campaña, sino que con un 0,02 Engine No. 1 consiguió aunar el esfuerzo incluso de BlackRock, que tradicionalmente no se oponen, para conseguir eso. Perdonar la aclaración. En el momento, en el momento de que puso la petición de estos 3 consejeros para intentar, digamos, aquí, ojo, que no perdamos aquí con los números de... Aquí lo importante era que como accionistas creían que ExxonMobil tenía que tomar una dirección hacia una transición en el modelo de negocio, ¿vale? Del modelo actual. Entonces, reunió, como decía Juan, el apoyo de BlackRock, de CalPERS, de grandes fondos de pensiones de Estados Unidos,
Y sí, de los 4 consejeros que propuso, les apoyaron en 3. Este es un ejemplo a nivel de consejeros. Luego, a nivel de remuneración, recuerdo que en el caso de Unicredit, que se, digamos, introducía al nuevo CEO, Orcel, que había sido candidato al Santander, por cierto. Pues hubo una aprobación de la política de remuneraciones para el CEO y directivos con un 54% de apoyo, que es muy, muy bajo. Que podía haber tenido consecuencias, probablemente, el hecho de no aprobarla. Luego, en temas de McDonald's, por falta de... Bueno, McDonald's ha sido un caso un poco complicado, la salida de del antiguo CEO, pero básicamente luego han ido saliendo temas de un fomento de culturas permisivas con el acoso. Luego, en otros ejemplos a nivel de falta de gestión de riesgos, pondría Credit Suisse, que se ha encontrado en muchos de los temas, tanto Wirecard como los Tuna Bonds en Asia. Digamos, han salido muchos temas y todos al final lo que hacen es, por un lado, asustar a muchos inversores, haciendo que las valoraciones puedan diferir respecto a sus peers. Y en todo caso, lo que hace es poner el foco en que gestionando positivamente y estableciendo un diálogo entre accionistas y la compañía, se puede mejorar todo. Por eso a mí el tema de la exclusión me parece interesante, pero también me parece muy interesante esta parte de diálogo, de vamos a arreglar los temas que están encima de la mesa, porque el hecho de esconder la cabeza no los va a arreglar por sí solos. A mí me parece muy... Yo desconocía realmente la capacidad de influencia que tuvo este inversor, este activista en Exxon. Yo creo que además me mueve mucho la esperanza, pero nosotros en España tenemos poca fe en nuestra capacidad de influencia en los emisores. Probablemente derivado de lo que decía al principio, la escasa penetración en el capital de las compañías en manos de gestoras institucionales, ¿no? Y Gael, aparte de Mael, ¿cuáles son desde tu punto de vista los principales desafíos a los que nos podemos enfrentar en términos del diálogo activo? O sea, Sí, gracias Juan. Bueno, lo que vemos, y como se ha dicho antes, la gobernanza tradicional, como acabo de presentar unos ejemplos a Alex, siempre ha sido una base fuerte de la implicación accionarial. Aún, y también se vio en los ejemplos, en los porcentajes que dio Alex, desde unos años vemos que las gestoras se enfocan en otros temas A y S para tener un mejor entendimiento de la gestión de los riesgos a los cuales están expuestas las empresas y para intentar de lograr un impacto concreto. Además, gracias al marco regulatorio y a iniciativas internacionales como el Climate Action River Plus, Finance for Biodiversity Pledge, 30% Club Investor Group, Investor for Just Transition, Net Zero Asset Manager Alliance, etc., el enfoque está ahora cambiando hacia la gobernanza de los temas A y S y menos sobre temas tradicionales de gobernanza como la estructura e independencia de la junta directiva o la remuneración. Y analizando los datos de Morningstar que tenemos sobre la temporada de voto 2021 y en comparación con los ejemplos de Alex para dar un enfoque un poco más A y S, hemos visto un crecimiento significativo de las resoluciones A y S que obtuvieron un voto favorable, con casi 54% en favor en promedio, y antes estuvimos a los 30% voto en favor en promedio en 2019. También vemos a nuevos temas que emergen en resoluciones, como la vigilancia sobre los derechos humanos en la cadena de suministro, con 25% de voto en favor,
y aún más fuerte la lucha contra la deforestación con un 80% de voto en favor. También vimos más en los Estados Unidos, aún pensamos que sabemos también que se está desarrollando en Europa, eso que se llama el Sound Climate, que básicamente son propuestas de las empresas para tener una estrategia de transición hacia un modelo económico bajo carbono, que casi siempre obtienen un voto en favor. Y para terminar y dar un ejemplo un poco más de gobernanza tradicional, el C-on-P que vemos mucho en los Estados Unidos y más en Europa, es una herramienta de presión significativa para que los consejeros de la Junta se tengan como buenos resultados sobre los temas A y S y para que tengan una experiencia, una experticia A y S relacionada y relevante con su papel en el Consejo. Así que ya, como lo dijo Juan, la temporada de voto ya está apenas empezando y vemos ahora el número de resoluciones ASG y especialmente AIS que está aún más alto que a la misma hora del año pasado. Y sobre esto podemos apoyar también para recomendaciones y voto. Y creo que en conclusión, el asunto es que aunque la gobernanza tradicional siempre es lo más importante, vemos más y más ejemplos concretos de integración de temas A y S en decisiones de voto de gobernanza tradicional como remuneración o como elección de miembros del Consejo. Oye, a mí estoy viendo que ya se nos ha pasado el tiempo en 2 minutos. Yo tenía 4 preguntas, 2 de las cuales las he ido apuntando según ibais contestando. Entonces, desgraciadamente no vamos a tener tiempo para formularlas. Lo que me voy a hacer es tomarme la libertad de llamaros a los 3 individualmente para seguir debatiendo sobre estos temas, si no tenéis inconveniente. Claro. Pero bueno, y entiendo que las preguntas que pueda tener la audiencia, todos los que nos estáis acompañando, de alguna forma van a llegar a los tres panelistas. Con lo cual, de nuevo, muchísimas gracias a los 3, muchísimas gracias a SpainShift y entiendo que ahora toma la palabra Andrea para presentar al siguiente panel, ¿no? Sí, si no te importa, como yo no he tenido segunda ronda, Sí. en 1 minuto me quería puntualizar algo de lo que se ha dicho, si me dejáis. Sí, por supuesto. Vale, bien, entonces muy rápido. Completar, como han dicho los anteriores panelistas, que el activismo está aquí. Ya hay campañas en España, ya hay campañas en Europa. Nosotros hemos trabajado con activistas como Follow This, que están detrás de Shell, con nuestro socio Ethos, que lleva los fondos de pensiones, por ejemplo, en el tema de Danone o de Nestlé. Colaboramos con Share Action y Bank Track, que son activistas que vienen a las juntas españolas y participan y nos preguntan, con varias alianzas de recursos humanos y Climate Change, y también con Climate Action 100 y ICCR. No hace falta suscribirse a ellos, no hace falta contactar, porque podemos canalizar esa actuación a través de estas instituciones con los inversores españoles. Y por último, quería decir muy rápidamente del tema, o sea, hemos hablado de la regulación. Hay una regulación que es la que lleva las finanzas sostenibles, que es el reglamento de divulgación. Hay otra que es la directiva de implicación y no son coherentes, aparte de toda la legislación pendiente de métricas, ¿no? Porque los inversores están obligados a reportar y a decir qué verdes son sus inversiones cuando realmente las compañías no tienen las herramientas, ni siquiera está definido. Entonces, la última reciente consulta de IOSCO que ha seguido ESMA, que es el regulador, está poniendo el foco en las métricas, en la dispersión, la dispersión de las métricas ESG, no solo que la G no está valorada, como intenta hacer este seminario, sino que son muy dispares, no hay correlación y por tanto, pues se ha abierto una iniciativa legislativa para poner un poco de orden en ese sentido, que va a ser muy importante y necesaria para que los inversores puedan cumplir obligaciones de información primero y esa actitud realmente responsable de implicación y voto que se les espera. Nada más. Gracias por terminar. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias a todos los panelistas y a Juan por esta moderación estupenda. Efectivamente, las preguntas las podemos recoger en el chat y en el espacio habilitado en el Q&A, y desde info@spainsif las responderemos por escrito. Aquellos que quieran también escribir directamente a esa cuenta de correo lo pueden hacer. Y pasamos a presentar a la siguiente mesa redonda, también, al igual que con la mesa anterior, una mesa conformada por expertos ya habituales, ¿no?, en las actividades de Spainsif y con mucha actividad, ¿no?, en este sentido. La mesa se titula Gobernanza, Stewardship, Engagement y Voting. La compondrán Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal; Teresa Casla, consejera delegada de Fonditel y vicepresidenta del grupo de gestoras de activos de Spainsif; Julio Castellanos, gestor de renta fija en Seguros RGA; y la moderará, a quien además le paso la palabra acto seguido, Pablo Esteban, investigador en UNED en el grupo de investigación FINRES. Pablo, cuando quieras. Pues buenos días a todas las personas conectadas, ¿no? Y Andrea, muchas gracias por tu presentación. Y quiero empezar dando la bienvenida especial a nuestros tres invitados, ¿no? A Sol Hurtado, a Teresa Casla y a Julio Castellanos. Muchas gracias por vuestra participación. Y felicitar también a todo el equipo de Spainsif, ¿no?, por este encuentro y por la presentación de este estudio. Además, lo presentáis en un momento idóneo. Estamos en el inicio de temporada de juntas, como se ha comentado, cuando los accionistas tienen una oportunidad para hacer visible sus estrategias de activismo accionarial en torno a estas cuestiones. Porque, desde luego, la creciente incorporación de las cuestiones ESG en la agenda del gobierno corporativo es clara y no hay lugar a titubeos, ¿no? Hay una mayor presión, desde luego, por parte de supervisores, de reguladores, de inversores, de clientes, y no hay marcha atrás, ¿no? No olvidemos, además, que las crisis que hemos vivido en este siglo en gran medida han tenido raíces en fallos del gobierno corporativo, también en externalidades negativas del mercado, ¿no? Y nuevas crisis que tengan raíces en nuevos fallos del gobierno corporativo, desde luego quebrarían de alguna forma las expectativas renovadas con inversores, supervisores y clientes, ¿no? Y tendrían efectos negativos en términos de reputación, de confianza en nuestras empresas y entidades financieras, y me parece que se perderían, desde luego, muchas oportunidades de negocio. Pero bueno, se han hecho importantes avances. Si recordamos, en el 2006, el texto de Código Unificado de Gobierno Corporativo excluía, el grupo de trabajo excluía explícitamente la RSC del ámbito del gobierno corporativo. Y en febrero del 2015 se aprueba el texto del Código Unificado del Buen Gobierno Corporativo para las sociedades cotizadas y se incluye ya explícitamente el tema de la RSC y la consideración del conjunto de los intereses de los stakeholders más allá de los accionistas, ¿no? Y ahora, bueno, pues en junio del 2020 se revisa ese texto, se refuerzan las recomendaciones y se incluye explícitamente el concepto de sostenibilidad y las cuestiones medioambientales y sociales. Y bueno, vamos a ver un poco el nuevo texto, cómo se delimita. Y tenemos en España también la Ley de Sociedades de Capital y la Ley 11/2018, que integra las obligaciones de reporte e información de sostenibilidad también de alguna forma en el marco del gobierno corporativo. Y en Europa, pues evidentemente las correspondientes directivas sobre divulgación de información no financiera, la propuesta de reporting de sostenibilidad corporativa, que integran de alguna forma también obligaciones de reporte de sostenibilidad también en el marco del gobierno corporativo, y la directiva de implicación que hacía mención Juan, ¿no?, antes. Y también es conocida los trabajos de la Comisión Europea y la propuesta del Parlamento Europeo para que la Comisión inicie una propuesta legislativa para una futura ley de debida diligencia corporativa, sobre todo en torno a los impactos adversos en materia de derechos humanos y medio ambiente de la actividad de la empresa y también de su actividad, de su cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar que ya muchas empresas hayan incorporado y estén incorporando estas cuestiones ESG en la agenda de gobierno corporativo, ¿no? La tendencia para mí y para todos es clara, ¿no? En el caso de nombramientos y comisiones del Consejo, pues hay una mayor exigencia clara para incorporar perfiles ESG en los consejos. Se están creando en empresas comisiones de sostenibilidad, o al menos incorporando cuestiones ESG en las comisiones existentes. Y desde luego hay una tendencia clara a exigir una mayor transparencia y una mayor estandarización en la rendición de cuentas ESG.
integrando aspectos financieros y no financieros, utilizando estándares internacionales como el TCFD, como el SASB y posiblemente a futuro un nuevo estándar internacional de sostenibilidad. Y realmente todo esto supone retos importantes, por ejemplo, retos importantes respecto a la comparabilidad de esa información reportada, respecto al aseguramiento por parte de terceros de la información reportada y otras tendencias claras que se ha comentado en el panel anterior respecto a las cuestiones materiales en torno a la figura de los consejeros, ¿no? Temas de diversidad, de igualdad de género, temas de inclusión de métricas ESG en la remuneración variable de los consejeros ejecutivos, que no estén ligadas exclusivamente a objetivos financieros cortoplacistas, esa miopía, ¿no?, que se ha comentado también, y que realmente la variación de la remuneración en el Consejo pues guarde o esté alineada, sea coherente con la variación de la remuneración en otros niveles de las empresas, ¿no? Y también, desde luego, otras cuestiones relativas a la diligencia debida. Ya hemos comentado en materia de derechos humanos y medio ambiente, pero también la gestión diligente e integrada de los riesgos financieros y los riesgos ESG, que no es fácil. Y, por supuesto, el engagement y el diálogo activo con grupos de interés relevantes, con clientes, no solamente con inversores, también con clientes, cadenas de suministro y otras cuestiones relativas pues, a los usuales de responsabilidad fiscal, corrupción, etc. Y en el marco del activismo accionarial, del voting, ¿vale?, en este concreto caso, también hay una tendencia para los futuros años que se ha comentado también de pedir a los accionistas expresar su acuerdo o desacuerdo con el plan de la empresa para la transición climática. Es el llamado Say on Climate. Por lo tanto, son muchas las cuestiones, ¿no? Y a mí me gustaría empezar preguntando, si te parece por ti, Sol, preguntándote sobre la importancia relativa que estáis concediendo a los factores de gobierno corporativo en el campo de las cuestiones ESG en vuestra política de inversión. ¿Le estáis concediendo una mayor importancia relativa frente a los factores medioambientales o los factores sociales? Sí. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Y lo primero, agradecer también a SpainShift la organización de esta jornada. Bueno, yo te diría que sí que es verdad que dentro de BNP Paribas Asset Management, por el sistema que tenemos a la hora de valorar todos los temas ambientales, sociales y de buen gobierno, efectivamente la parte de buen gobierno es la que más pesa. Y ahí igual cabría un poco explicar que es verdad que seguimos o cubrimos 13.000 emisores, los dividimos por sectores para poder comparar un poco pues peras con peras y manzanas con manzanas, y luego también, aparte, por sectores geográficamente, ante lo cual nos encontramos con 80 grupos en los que hacemos comparables. Y ahí lo que sí destacaría es que nosotros lo que hemos decidido es que es importante centrarse en aquellas métricas, en aquellos indicadores que de verdad impacten desde el punto de vista ambiental, social o de buen gobierno a cada uno de los sectores. Y por eso damos pesos distintos. Pero la parte de gobierno corporativo pesa como mínimo 20% en cualquier sector y en cualquier zona geográfica. Ahí no importa. Y ahora mismo eso es el mínimo, pero estamos aplicando entre un 28% y un 50%. ¿Y con esto qué te quiero decir? Pues en el tema de gobierno corporativo o de buen gobierno incluimos tanto gobierno corporativo como la ética empresarial, como si ha habido algún tipo de controversia. Y ahí, de los 37 indicadores que medimos, 15 son de gobierno corporativo. Y tienes sectores en los que buen gobierno pesa un 35%, otros en los que pesa el 50%, pero yo creo que normalmente se oye hablar más de temas ambientales o igual a veces también sociales, pero lo que es crucial, y creo que lo han mencionado tanto Joaquín Garralda como Juan Aznar, es la parte de gobierno corporativo. Sin eso, que es verdad que se lleva analizando muchísimos años, no es posible el saber si una empresa va a ir bien o no. Pero sí, damos más importancia y más peso al gobierno corporativo que al tema social y medioambiental. En general, luego hay sectores que pesan más el tema medioambiental o el tema social, pero
el único que tiene un mínimo establecido que tiene que ser 20% y que en la actualidad aplicamos como mínimo el 28%, es precisamente buen gobierno. Gracias. Pues muchas gracias, Sol. Pues efectivamente refleja la importancia crítica y vital, ¿no?, que los factores de gobierno corporativo pues tienen, ¿no?, en las políticas de inversión por parte de gestoras y de inversores, ¿no? Teresa, en la misma línea, ¿te atreverías a comentar qué 2 o 3 criterios resaltaríais vosotros en materia de buen gobierno corporativo en torno a las cuestiones ESG para tomar vuestras decisiones de inversión? ¿Y en qué medida estáis encontrando datos comparables de calidad en los informes y en los reportes de las empresas? ¿Y en qué medida las empresas están reportando las cuestiones que vosotros necesitáis y que consideráis importantes, o están reportando otras cuestiones que para vosotros de alguna forma tienen menos importancia? Pues buenos días, Pablo. Muchísimas gracias a ti y a SpainShift por la invitación. Efectivamente, nosotros seguimos las métricas en la parte de gobernanza, pero somos dependientes de los datos que publican las empresas, ¿no?, en sus informes no financieros, y verdaderamente al final pues nos enfocamos en 2 o 3 criterios que son los que más difusión están teniendo y han tenido durante los últimos años, y que además son los más cuantificables, ¿no? Al final no deja de ser la valoración que se da a la parte de gobierno, está muy basada en lo que son políticas, y las políticas, pues cada empresa tiene su propia política para abordar diferentes temas, y sí que eso puede influir en cómo valores una controversia, pero al final también los inversores necesitamos datos cuantitativos, ¿no? Y hemos observado que durante los últimos años pues hay más datos cuantitativos en referencia a los derechos políticos, ¿no?, de los inversores, es decir, al ejercicio de voto, etcétera. Hay una transparencia mayor en estos temas y es medible. Hay más información respecto, y ya lo hemos comentado antes, respecto a la composición del consejo, es decir, valorando la idoneidad de los consejeros, la diversidad, la dedicación, etcétera. Y sobre eso hay métricas cada vez más estandarizadas, y sobre también la diversidad del propio consejo, el papel de la mujer en los consejos, y luego también hay más transparencia respecto a las métricas de remuneración de los consejeros y valoración de su propia independencia, ¿no? Al final, esas 3 partes, digamos, derechos del accionista, composición del consejo y transparencia en la remuneración, están teniendo cada vez más métricas que se pueden incorporar, por tanto, a la valoración de la parte de gobernanza. Perfecto, pues muchas gracias, Teresa. Evidentemente es importante, ¿no?, que exista esa alineación y que encontréis esos datos, ¿no?, comparables y de calidad, ¿no?, en los informes que reportan las empresas, ¿no? Y desde luego sería importante avanzar para cubrir ese déficit todavía en el alcance de esa información que parece que existe todavía, ¿no? Julio, en la misma línea, ¿qué 2 o 3 criterios relevantes consideras que han mejorado significativamente en los últimos años, y qué 2 o 3 criterios deberían, en tu opinión, mejorar de cara a los próximos años? Hola, buenos días. Primero agradecer a SpainShift la organización del evento y la oportunidad que me han dado de participar en una mesa con este nivel, ¿no? Bueno, es un poco, estoy muy en línea con lo que ha comentado Teresa. Es decir, nosotros al final necesitamos datos, necesitamos ratios que podamos cuantificar para valorar. Eso es verdad que en la parte de la A y de la S cada vez es más habitual. No está tan extendido en la parte de la G, pero sí que en esa parte de remuneración, de composición de los consejos, diversidad, de independencia de consejeros, bueno, pues hay más información, ¿no? Nosotros creemos que sí que se ha avanzado en esos temas, sobre todo en lo que a transparencia se refiere, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Los comités, al final las políticas que tienen las empresas
a veces, bueno, es comprensible también, no son tan transparentes como al inversor final le gustaría, ¿no? Entonces, bueno, habrá que trabajar en la independencia, sobre todo, de los comités de auditoría interna. Como se ha comentado ya anteriormente, efectivamente, gran parte del origen de alguna de las crisis más recientes pues ha venido un poco por esa falta de control interno sobre los consejos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que habrá que avanzar en eso, y creo que un criterio que también has mencionado tú, Pablo, muy importante, y al que seguramente se le dará más importancia en el futuro, es la vinculación de las remuneraciones y de objetivos variables referidas a todos los temas de sostenibilidad, no solamente de la A, sino de la S y de la G, ¿no? Es decir, al final, ver cómo las empresas cumplen con los objetivos que se han marcado en esas políticas que esperamos que sean cada vez más transparentes. Bueno, como ves y como comentas, bueno, pues hay importantes mejoras todavía, de alguna forma, para los próximos años, pero efectivamente veo que coincidís en gran medida con las cuestiones materiales, al igual que en la mesa anterior, en el panel anterior, respecto a las cuestiones de gobierno corporativo en torno a la sostenibilidad, ¿no? También se ha comentado anteriormente que otra cuestión importante para la introducción de los factores ESG en el marco, en la agenda del gobierno corporativo, es sin duda el compromiso, ¿no? Ese engagement a través de un activismo accionarial, a través también de un diálogo activo. Yo diría que no solamente, ¿no?, entre los inversores y los directivos, empresas, accionistas, sino también de la empresa con sus clientes, con su cadena de suministro, ¿no? Importante también. Sol, en este sentido, ¿nos puedes comentar cómo estáis encarando vosotros las estrategias de engagement y voting sobre las cuestiones de gobierno corporativo que podéis considerar más relevantes para vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo lo estáis encarando? Sí que es cierto que tenemos mucha experiencia en lo que es la parte de engagement. Yo destacaría que probablemente algo que caracteriza a BNP Paribas Asset Management, oye, más que excluir, es mucho mejor estar invertidos, si se puede, y llevar a cabo una labor de engagement y diálogo continuo con las empresas para conseguir que vayan en la dirección, ¿no?, que estamos un poco persiguiendo. Y además no lo hacemos solos. A veces sí que lo hacemos nosotros solos, pero pertenecemos a más de 40 iniciativas internacionales, ¿no? Entre ellas, pues se ha mencionado el Climate Action 100, el Net Zero Alliance, en fin, hay muchísimas de ellas, y entonces yo creo que realmente, ¿no?, la belleza o el poder de, bueno, todos los que estamos aquí sentados en esta mesa y muchos de los anteriores, es, oye, el poder unirnos para hacer presión y movernos en la dirección que queremos. Por ejemplo, los últimos datos que tengo de participación en juntas generales de accionistas, que es verdad, en 2020, 2021 se están terminando, pero bueno, estarán disponibles porque además, si hay algo claro, es la transparencia. Sí que es verdad que yo creo que es importante ser muy transparente, dar acceso a los datos, están todos publicados directamente en la página web, es accesible, es público y pues, se puede ver hasta cómo hemos votado en cada una de las juntas generales de accionistas a las que hemos acudido, ¿no? Y ahí se ha acudido prácticamente a 1.900, y yo destacaría que en el 80% de los casos se ha votado en contra o nos hemos abstenido en alguno de los puntos. Y ahí pues da un poco idea de lo que estamos llevando a cabo. En temas de gobierno corporativo, pues lo que han mencionado Teresa y Julio, completamente alineados. Nos estamos fijando mucho en la diversidad, en los consejos de administración, en la idoneidad, en que haya pues la política de remuneración que sea a largo plazo de verdad. O sea, no me digas que va ligada a largo plazo y no hay objetivos más allá de 3 años, por ejemplo, ¿no? En la independencia de los auditores, llegar a pedir detalles de, bueno, cuál es la rotación mínima de las compañías de auditoría y también qué otra facturación hay con esas mismas compañías en la firma que puede tener o puede generar algún tipo de conflicto de interés. Entonces, yo te diría que estamos siendo muy activos. Ahí también no es solo que lo digamos nosotros, ¿no? Está el informe de Share Action, que lo ha mencionado Juan,
anteriormente, ¿no? Que se refiere oye, el voto importa en 2021, se han analizado 65 de las mayores gestoras de activos en el mundo y estamos en segunda posición, que yo creo que eso refleja realmente el que nos lo tomamos muy en serio y lo hacemos ahí. Requiere recursos también, o sea, no nos engañemos. Y el tener un equipo de sostenibilidad de 25 personas, pues claro, hace falta recursos y convencimiento, yo creo también. Mil gracias, Pablo. Gracias, Sol. Y Teresa, mira, precisamente al hilo de lo que comenta Sol, ¿no? La necesidad de recursos, etcétera. En vuestro caso, en tu experiencia, ¿qué principales obstáculos, ¿no? os encontráis precisamente para el eficaz ejercicio de estas estrategias de engagement y voting, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos y dificultades para ponerla en práctica, ¿no? De una forma además eficaz, ¿no? No se te oye, estás muteada. Teresa, creo que estás muteada. Perdonadme, sí, que decía Sol que ella tiene, en BNP Paribas tiene un equipo de 25 personas, ¿no? Con eso está todo dicho. Nosotros, al final, yo creo que las principales dificultades que tienes, indudablemente, es el tamaño. Antes hemos escuchado el caso práctico, ¿no? de Exxon, creo que era, que un accionista con el 0,000 había conseguido influir, pero verdaderamente nosotros somos también conscientes de nuestras limitaciones, ¿no? En cuanto al poder que tiene una participación muy pequeña en diferentes compañías. Si bien es cierto que esto también está evolucionando, ¿no? De una forma, y lo estamos viendo, ¿no? En términos de colaboración, ¿no? El engagement con otros inversores, iniciativas que promueven inversores comunes, pues a las que siempre tienes oportunidad de poderte añadir para hacer engagement con un porcentaje muy pequeñito de tu voto, ¿no? También es cierto que, por otro lado, como contrapeso, digámoslo así, yo creo que los proxy advisors están creciendo mucho en términos de influencia. Lo hemos visto en el panel tan relevante que hemos tenido anteriormente, y ellos pues agrupan también, ¿no? mucha parte del voto, que es importante para, en términos directos o en términos de delegación de voto, pero agrupan un porcentaje importante de accionistas con su visión sobre cuál debe de ser el sentido del voto, ¿no? en determinadas cuestiones. Por lo tanto, digamos que el principal problema es el tamaño, es decir, las inversiones directas en empresas, pues nuestro tamaño es pequeño, a pesar de ser una de las principales gestoras de pensiones de empleo en España. En el caso de Fonditel, sigue siendo relativamente limitado, ¿no? Comparado con otras gestoras a nivel europeo. Pero vemos que tenemos oportunidades, si queremos, a través de opciones colaborativas o de engagement colaborativo, y es cierto que los proxy voting están agrupando otra parte del voto, fundamentalmente en delegaciones, que también es muy importante porque están cogiendo tamaño y poder. Pues muchas gracias y muy interesante lo que comentas, efectivamente, las estrategias de engagement para salvar esos obstáculos, ese engagement agrupado, compartido, colaborativo. Creo que van a ser estrategias de alguna forma en alza, ¿no? para los próximos años, y será muy interesante ver los efectos, etcétera, en términos de mejoras de gobierno corporativo, ¿no? Julio, también en vuestro caso, cómo no, ¿cuál sería vuestra experiencia en torno a esta misma materia, el engagement, el voting, en cuestiones de buen gobierno corporativo relativo a lo que son las cuestiones ESG? Pues nosotros nos sentimos un poco con la ilusión del recién llegado, ¿no? De que empieza. Somos accionistas, hemos sido accionistas muchos años y hemos ejercido nuestro derecho al voto en muchas juntas, en otras hemos delegado el voto. Y entonces ahora llevamos ya un año desde la entrada en vigor de la ley. Creo que la entrada en vigor de la normativa ha sido fundamental para promocionar y promover este tipo de acciones. Y hemos empezado, desde luego, no aspiramos de momento en mucho tiempo a llegar al nivel de BNP, pero sí que tenemos
mucha ilusión y mucha esperanza después de las primeras relaciones que hemos tenido. Es decir, nosotros prácticamente no habíamos hecho engagement nunca. Hemos empezado a ver y bueno, nos ha sorprendido un poco la reacción de los emisores, de las compañías, cuando te diriges, pues como dice Teresa, nosotros somos unos accionistas muy pequeños, entonces pues dirigirte a un emisor que cuenta con millones y millones de acciones y tú vas con tu paquetito del 0,5 como mucho, entonces, bueno, te sorprende la reacción, ¿no? Al final, yo creo que las compañías van a dar, o están dando y van a dar más importancia a este tema. Es verdad que nuestro paquetito del 0,5, pues unido a muchos otros paquetitos, pues hemos visto que efectivamente pueden hacer mucho. Nosotros estamos ilusionados con esta experiencia. Acabamos de empezar, es decir que bueno, a lo largo del año iremos incorporándonos cada vez más a más juntas, haremos cada vez más entrevistas con emisores y bueno, y como dice Sol, pues trataremos de tenerlo todo perfectamente transparente en nuestra web, publicado, qué hemos votado, dónde hemos votado y por qué hemos votado así, porque yo creo que la transparencia al final a nosotros como inversores finales es uno de los puntos fundamentales, pero a nuestros clientes yo creo que como mínimo es lo mínimo que se les puede ofrecer también. Pues efectivamente, Julio, y ahí la has dado, ¿no? Porque por el hecho de que representéis pues un pequeño porcentaje en el capital, el deber, de alguna forma, de hacer ese engagement sigue siendo exactamente igual, ¿no? Que los accionistas con una mayor participación. Y además vemos que ese engagement por parte de accionistas con pequeñas participaciones tienen además efectos cuando de alguna forma hay cuestiones que hay que mejorar, ¿no? Yo creo que hay tiempo quizás para una pregunta más que la voy a hacer en abierto para que cualquiera de vosotros, si queréis los tres, uno o dos, podáis comentar algo al respecto. Y tiene que ver con la debida diligencia, ¿vale? Y lo comento porque he hecho un comentario en la presentación sobre el trabajo que viene realizando la Comisión, el Parlamento Europeo, para incluir de alguna forma temas de gobierno corporativo, la sostenibilidad, la debida diligencia en materia de impactos adversos en medio ambiente y en derechos humanos en el marco legal, en una futura ley de debida diligencia que además no está exenta de controversias y que ha habido demoras, porque las fechas han ido prolongando, etc. ¿En qué medida vosotros consideráis, es una opinión, que se deberían de alguna forma avanzar para incluir estos temas de debida diligencia en el marco legal y no solamente como recomendaciones, sino en el marco legal? ¿Qué opináis al respecto? Cualquiera os podéis animar. Sé que es una cuestión controvertida, ¿eh? De hecho, ahí están las demoras. Sí. Bueno, yo entiendo que al final, no sé si es porque estamos ya con tantas nuevas legislaciones que estamos ya mareados, ¿no? Por parte de la industria financiera, ¿no? Pero yo entiendo que los inversores lo que necesitamos es reporting, transparencia y datos, ¿no? Con la normativa de divulgación hemos avanzado. Ahora tenemos, bueno, tienen los emisores encima de la mesa la directiva del CSRD para hacer la información no financiera. Eso les va a obligar también a los emisores no solo a retratarse en términos de taxonomía, sino también con indicadores no financieros en materias de gobernanza, y con eso fundamentalmente habremos avanzado mucho. Es decir, si todos los emisores cumplen la información no financiera con unos determinados KPIs y los reportes son todos iguales, yo creo que habremos avanzado mucho. Dentro de esas materias de gobernanza se contemplará seguro todo lo que es la cadena de valor, derechos humanos, proveedores, etcétera. Por lo tanto, en definitiva, lo que quiero explicar es que a nosotros como inversores, las empresas saben y tienen que tomar conciencia, yo creo que lo están haciendo, de que
todo lo que hagan en línea con la sostenibilidad, entendida en sus términos, en sus 3 términos amplios, va a disminuir el coste de capital de su financiación. Por lo tanto, al final eso es lo que a un inversor le interesa. Es decir, yo voy a apoyar aquellas ideas que aquellas empresas que cumplan con sostenibilidad y ellos van a ver las propias empresas van a ver los beneficios de eso, porque van a ver que su acción performa mejor, que su coste de capital es más bajo o que su porcentaje, su riesgo incluido en la valoración es más bajo. Entonces, por ir al punto, no creo que es un tanto un tema de más regulación, sino que es un tanto de un reporte disciplinado, igualitario, transparente y con los datos para que los inversores, disculparme, podamos aplicar esa prima o ese descuento a esos valores. Completamente de acuerdo con Teresa. Gracias, Sol. Y efectivamente, yo creo que ese es el punto. Sobre todo ahora que estamos absolutamente ahogados en regulación, directivas, reglamentos y demás, incluyendo borradores. Entonces, bueno, al inversor efectivamente lo que necesita es claridad y transparencia y datos. Bueno, perfecto. Pues estamos terminando justo en punto, 2 minutos. Realmente yo creo que seguiríamos otros 30 minutos, ¿no? Hay muchas cuestiones, como vemos, y se habrán quedado un montón de cuestiones en el tintero, también de las personas que nos están siguiendo, ¿no? Pero agradeceros a los 3 vuestra participación y, desde luego, me parece que queda claro, ¿no?, que los inversores, gestores de activos, analistas, entidades financieras deben y toman en consideración estas cuestiones a la hora de tomar sus decisiones de inversión y de financiación sostenibles. Y además tienen que ser coherentes, ¿no?, y impulsando de forma activa las buenas prácticas, como estáis haciendo, de gobierno corporativo y también, ¿por qué no?, penalizando las malas, ¿no? Así que muchísimas gracias a los 3 y, desde luego, muchas gracias a todas las personas conectadas que nos están siguiendo. Y sin más, Joaquín, te cedo la palabra para la clausura. Bien, unas palabras nada más de finalizar. Por supuesto, agradecimiento a todos los panelistas, este panel y al anterior. Agradecimiento también a Vero Sanz, que ha hecho el informe, y a todos la audiencia que nos siguen. Este es un tema importante, muy relevante. Ha quedado, yo creo, bastante patente los matices que no se quedan y la importancia fundamental de una buena gobernanza que efectivamente, como se ha dicho varias veces, es el magnífico indicador de los buenos resultados de las compañías y también en los resultados ESG. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós.